Momento de darle la bienvenida, porque ya la tengo conectada a través de Zoom, a Claudia Lomi. Ella es psicóloga social y nos recibe muy amablemente en este mediodía. Claudia, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te bien. va? ¿Metí la pata en algo o no? Dije, Sí, ¿en qué? sí, A ver. es que nos cruzaste, porque en realidad Eugenia Lomi es mi compañera, Ah, también psicóloga social en el equipo en el que trabajamos y conformamos ambas. Yo soy Claudia Cámara, bien, bien. Claudia Cámara, somos las ¿viste? dos. ¿Viste? Es que nos fusionaste, entendiste Yo perfecto, creo que somos la como una. fusioné, creo que la fusioné. Bueno, la psicología también trata un poco de esto, ¿no? De Totalmente, relacionar a todo con totalmente, el todo. Bueno, exactamente. Claudia, la idea era hablar un poquito sobre, bueno, cómo afectan, y vaya si tenemos aquí, ¿no? Cómo afectan Mm. las crisis económicas, ¿no? En cada uno de nosotros, sobre todo, ¿no? Los argentinos que si bien tenemos experiencia en esto, como para ir afrontando y como para ir generando herramientas, bueno, no nos queremos acostumbrar. Así que vamos a ir por ese camino, ¿te parece? Bien, dale, me parece perfecto. La verdad es que estoy de acuerdo con vos, que si bien estamos acostumbrados, porque nuestra historia está enmarcada justamente en una vida llena de incertidumbres, Ujú. ¿sí? Porque la verdad que la incertidumbre es propia e inherente de la vida y del ser humano. Lógico. Lo bueno es poder entender cómo funciona nuestro psiquismo ante toda esta situación presente, pasada, y que deberíamos ir empezando a entender cómo afrontarla, ¿no? Ujú. Para lo cual es importante tener presente que el psiquismo, que es algo que nos conforma a cada uno de los seres humanos, trabaja de una manera bastante regular. Vamos a decir que el ser humano es una máquina perfecta que se comporta ante las determinadas situaciones o los estímulos que va viviendo de la misma manera. Por lo Ujú. tanto, es importante saber que nuestro psiquismo es un reloj. Y como Ajá. reloj, a veces nos puede jugar alguna pasada, ¿no? En contra, porque la incertidumbre, lo que uno vive todos los días, no siempre está regido por un aparato tan perfecto como es un reloj, donde Lógico. sincrónicamente los sucesos se van produciendo. Ujú. Entonces, si entendemos esto, el primer punto importante sería entender que nuestro psiquismo requiere siempre de un encuadre. ¿Qué es Ujú. un encuadre? Un encuadre tiene que ver con tener un parámetro sobre el cual manejarnos y desenvolvernos. ¿Para qué? Para poder posicionarnos y entender que todo lo que sucede cuando nosotros hablamos de crisis en general tiene mucho que ver con nuestra estructura de pensamiento, ¿sí? Con nuestra estructura que está llena de recursos en nuestra mente para ir sobrellevando las situaciones que nos van sucediendo día a día, Ujú. Claro, ¿no? porque uno Eso por es ahí utiliza la palabra crisis y crees que es, bueno, un momento, un evento disruptivo, ¿no? Como que viene a ser exacto. un cambio a partir de ahí, pero bueno, muchas veces se vienen como gestando, ¿no? De a poquito se vienen amasando. Exactamente, porque justamente y no casualmente, sino causalmente, las crisis no se producen por los problemas en sí o los conflictos, sino más bien por cómo nosotros vamos tomando eso que nos pasa. Ujú. Entonces, cuando uno entra en una crisis, en realidad tiene que evaluar que la situación como uno encaraba esa crisis ya era existente en nosotros. Solo que bueno, cuando el hecho se produce, la situación te disrumpe de una manera tan fuerte como es una crisis, que generalmente tiende a ponernos en situación de construcción, ¿no? De decir, de replanteo, de volver a posicionarnos en un nuevo lugar para decir, bueno, a partir de esto que me está pasando y que es algo que me desestabiliza, me hace perder el control, ¿cómo yo vuelvo otra vez a posicionarme para, con las herramientas que tengo o las que no tengo, darle frente a la situación? Ujú. ¿Sí? Pensábamos en este tema, ¿no? De las crisis económicas, porque muchas veces, a ver, sin ir a los extremos, ¿no? No hablamos de una persona que, bueno, que no, ya no tenga capacidad, digamos, de adquirir alimentos, ¿no? Que es lo básico, pero hablamos Claro. del general, ¿no? De la gente que por ahí fue como decayendo a raíz de muchas crisis económicas, acostumbrados a tener un nivel de vida, de expectativas, de intereses, y a partir de allí que le cambia el mundo, ¿no? Tiene como que, Exacto. bueno, redibujarlo. ¿Con qué herramientas Exactamente. uno puede contar o digamos, cómo podríamos ir analizando ese problema?
En principio, lo interesante es ver cuál es la secuencia que se produce ante una crisis. Una vez que viene la crisis, en un conflicto, cualquiera sea ese conflicto, va a producir en nosotros una tensión bastante fuerte, ¿no? Un desorden, un desequilibrio. Ese desequilibrio yo lo puedo utilizar para sembrar, ¿no? Para empezar a replantearme cosas nuevas, para después poder adaptarme. Y cuando hablamos de adaptación, ahí es donde surge el primer lugar desde donde uno tiene que aprender a pararse. ¿Qué es la adaptación? La adaptación activa al medio en el que me desenvuelvo. Justamente tiene que ver con que si entendemos qué es el dinero para nosotros, como un medio, ¿no? El dinero es un medio a través del cual nosotros nos vinculamos con todo lo que nos rodea. Por lo tanto, se genera un vínculo con el dinero y el exterior, ¿sí? Y como todo vínculo que gestionamos todo el día, todo el tiempo y bajo todos los parámetros de orden de vida que nosotros llevamos, va a estar, digamos, dictaminado por determinados componentes, por la personalidad que se tiene, por la gestión de las emociones que se ha logrado a lo largo de la vida y por el control de los impulsos que yo tengo respecto a ese dinero, ¿no? Y como cualquier relación, el dinero tiende a tener dos necesidades básicas: el cuidado, por un lado, ¿no? Y el establecer el equilibrio, que ahí es donde también estamos entrando en conflicto hoy por hoy, por esto que vos mencionabas antes. Cuando yo no recibo lo mismo que doy, entro en desequilibrio. Y ahí es donde fuertemente es necesario recurrir a la gestión de mis emociones. ¿Qué es lo que voy a hacer prevalecer? Porque si yo entro en un abismo, si yo me dejo llevar por esa incertidumbre que llegó a través de una crisis, es donde me desestabilizo y donde dejo de perder el foco en el que me tengo que volver a centrar. Cuando uno tiene que plantearse ante una situación y decir, bueno, ya está, me quedé sin nada de lo que tenía. Lo que tenía ya no está, lo que tenía no funciona, y es más, no sé con qué me voy a encontrar después, ¿no? Bueno, ahí es donde uno tiene que tomarse un tiempo para pensarse. No tanto para pensar él afuera, sino para pensarse uno. En cómo estoy yo, desde mi psiquismo, si mi psiquismo está sano, voy a tener muchas más oportunidades para poder ver nuevas luces, que probablemente no sean las mismas que me estuvieron iluminando hasta acá. Probablemente las tenga que crear yo. Y muchas veces puede pasar que no las pueda crear solo o sola y que requiera de ayuda, ¿no? De buscar nuevas miradas. Lógico. Pensaba también en, bueno, no sé, una persona que a raíz de este cambio, ¿no? Siempre hablamos de, porque uno piensa, bueno, en la crisis económica como un cambio cuando va a menos. También debe ser una crisis grande para aquel que de repente, no sé, se saca un premio y agarra 200 millones de dólares, ¿no? O sea, su vida ahí también debe entrar en crisis, pero nosotros lo pensamos más atentos, ¿no? A nuestra realidad, a la cuestión diaria. ¿Qué pasa con esa persona que también, a raíz de, digamos, de esa pérdida, se quiere, de poder adquisitivo, empieza a cambiar las prioridades, ¿no? Cuando es tan importante, digamos, la disciplina en el trabajo como el ocio para compensar. Y hay alguna actividad que deja de hacerla. Digamos, saquemos el ocio, no pensemos que pierde el trabajo, si querés, pero saquemos el ocio, esto de tener momentos todo el tiempo de, bueno, decir, saco el ocio y me busco otro trabajo para ir compensando. ¿Qué pasa también en la mente de la persona que deja de tener esa distracción? Tal cual, tal cual. Es interesante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de el ser humano, ¿no? El ser humano está regido por emociones. Y las emociones, ¿qué son? Sino más bien que respuestas a distintos estímulos que nos llegan desde afuera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una crisis, cuando hablamos de una incertidumbre, cuando hablamos de desestabilización, cuando hablamos de cambio, ya sea para un lado positivo o negativo, tenemos que tener en cuenta que esas emociones, ¿sí?, que surgen, van a tener nombre y apellido. Por ejemplo, la primera va a ser la ansiedad, ya sea de si tengo la suerte de ganarme el Kinisei o la desgracia de perder un trabajo y tener que volver a replantearme ante la vida. Surge la ansiedad, ¿no? Como emoción primera. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo tomo? ¿Y ahora cómo sigo? Y la ansiedad es prima hermana de otra emoción importante que conocemos todos que se llama miedo. Cuando uno se deja llevar o envolver por esas emociones porque no sabe cómo gestionarlas, la ansiedad más el miedo provoca desestabilización.
y provoca justamente esto de perder el foco, de empezar a decir, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Ya no me puedo tomar la prioridad para conmigo mismo, porque yo tengo que responder a la vida. Porque además, Claudia, digo, muchas veces depende, ¿no? Bueno, uno es un ser social, pero obviamente que depende en cuál sea el rol, digamos, primero que te toque cumplir. Si vos sos jefe de hogar, por ejemplo, tal cual, y tenés esa responsabilidad que además arrastra y conlleva la del resto, ahí será distinto, ¿no? Ese nivel de ansiedad. O sea, cada uno hay que ver también qué rol juega. Exactamente. Y lo más importante es que cuando uno tiene en cuenta el rol, si ese rol tiene que cambiar por el motivo que fuere, ese rol se tiene que resignificar. Y siempre es importante volver a tomar una pausa, ¿no? Hacer una pausa y decir, bueno, lo que yo ya hacía hasta ayer no lo voy a hacer más. Ahora tengo que volver a asumir nuevos roles. Y justamente con los roles vienen las decisiones, porque en realidad todo tiene que ver con saber elegir qué acción tengo que tomar ante mi realidad. Y ese rol me va a poner justamente en la gran disyuntiva de tener que decidir. Antes iba al gimnasio, ¿sigo yendo al gimnasio o me ahorro esa plata en el caso de que sea la carencia, ¿no? Lo que me está ocupando? O ahora tengo mucho dinero, si me gané un premio, bueno, ¿dónde voy a poner este dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero con el dinero? Lo más importante es preguntarme qué es lo que quiero con el dinero. ¿Es un medio para qué? Para que yo viva qué cosas, qué experiencias quiero vivir yo a través del dinero, ¿sí? Como para correrse un poco, porque en este momento lo que nos está pasando y nos está invadiendo fuertemente la mente también es una situación colectiva, en donde pareciera que entre todos nos vamos contagiando y vamos pensando o estamos pendientes de lo que es tener y nos olvidamos de lo que es ser en realidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Porque quiénes somos y qué queremos va a definir cómo manejamos eso que llega a nosotros o eso de lo que carecemos también, ¿no? Y va a poder desde un lugar sano, si yo tengo mi psiquismo sano, hacer tomar decisiones a nuestro ser, a nuestra persona, porque nosotros somos un ser integral, no somos de ninguna manera aquello que tenemos, que poseemos, somos bastante más que eso, por suerte, ¿no? Pensaba que también, ¿no? El argentino, muchas veces uno dice, bueno, el organismo, no sé, tenés apéndice que no sirve para nada. Nosotros, los argentinos, tenemos como un músculo extra que no está en otra parte del cuerpo que tiene que ver con esto, ¿no? Con adaptarnos a estos cambios, a estas crisis económicas que en otras partes del mundo la gente, digamos, no se lo plantea, o por lo menos es bastante improbable que vaya con una consulta, ¿no? Psicológica para hablar de este tema. ¿Vos recibís consultas, digamos, en relación a esto específicamente? Nosotros trabajamos en talleres de adultos, trabajamos en grupo y digamos que esta situación nos atraviesa todo el tiempo. Las consultas son permanentes, porque justamente estamos en un momento en donde estamos todos en una crisis, estamos sorteando esta crisis. Es una crisis que nos atraviesa socialmente, dejó de ser algo individual. Ahora, si nosotros nos entendemos como seres sociales y la crisis nos está atravesando socialmente, debemos entonces fortalecer justamente nuestra individualidad para insertarnos en esa sociedad. Así que las consultas son permanentes, trabajamos todos los días con esto de gestionar las emociones, de ver opciones dentro de las desesperanzas que se ven, ¿no? De ver cómo nos reconstruimos, justamente entendiendo que somos capaces, que tenemos esa cuota, ese plus extra, como vos bien decís, que se llama resiliencia, que nos hemos levantado de tantas situaciones, ¿cómo no nos vamos a levantar de una más? ¿No? ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Dice el dicho. Tal cual, tal cual. Desde ese lugar, tener una mirada esperanzadora, ¿sí? De que se puede. Muchas veces no se puede solo, pero somos muchos los que estamos trabajando en pos de crear nuevas formas de ver la situación, ¿sí? Para salir adelante, y créeme que da resultados. Seguro. Claudia, estamos dialogando con Claudia Cámara, ella es psicóloga social. Pensaba, digo, vos acá nos has dado alguna especie como de tips o de ayudas, esto de reconocer, bueno, la ansiedad, de reconocer el miedo, que está bien que tengamos esas emociones ante estas cuestiones. Ahora, ¿cuándo tenemos que estar, digamos, atentos o a qué cosas tenemos que estar atentos para decir, bueno, yo más allá de esta preocupación a raíz de la incertidumbre y todo, tendría que consultarla con un profesional porque está, no sé, atravesando otras cuestiones vitales? Me parece muy perfecta, atinada y exacta tu pregunta.
Todos vivimos ansiedad, todos vivimos incertidumbre, todos vivimos miedo, las emociones existen en nosotros, están ahí para ayudarnos. ¿Cuándo yo me doy cuenta de que las cosas están saliéndose de mi control? Cuando, por ejemplo, a raíz de la situación que me está atravesando, no estoy pudiendo descansar bien. Punto número 1. Porque el descanso reparador lo tenemos que tener todos. Entonces, si yo no estoy descansando bien, alerta, la luz se prende. ¿Qué otro síntoma? Estoy cambiando mi estado de ánimo. No me estoy relacionando con las personas más allegadas, aquellas que yo quiero vincularmente, que sin ningún lugar a dudas ocupan un lugar importante en mi vida, pero estoy empezando a generar destrato hacia esas personas. Bien, me aíslo, es como que me encierro. Me aíslo, me repliego, o soy agresivo, ¿no? Me pongo agresivo con esas personas, porque justamente no logro en mí resolver esta cuestión que me está invadiendo desde afuera. Esos son 2 puntos muy importantes. Y por otro lado, cuando, como vos decías hoy hace un rato, empiezo a descuidar mis momentos de conexión con la vida. Cuando no los encuentro, porque los momentos de conexión con la vida no necesariamente implican dinero. Puedo ir a la plaza, a sentarme un rato, a tomar un mate, a charlar con unos amigos, y eso también es momento de ocio. Claro, cuando no encuentro la motivación, digamos, para hacer eso. Exactamente. Cuando no me doy cuenta, pero me voy quedando, me voy replegando, y voy creyendo que mi mundo se va cercenando, de manera tal que llega un momento en que estoy aislado. Muy bien. Pero ese sería como el extremo. Claro. Los detonantes anteriores son estos: no estoy pudiendo descansar bien, estoy perdiendo mi capacidad de prestar atención, estoy charlando con una persona y al rato me doy cuenta que no sé qué me dijo. Claro. ¿Qué me dijo esta persona, no? Que me estaba hablando. O sea, estoy perdiendo mi conexión con el exterior. Eso es un detonante muy importante. Bien. Bien, Claudia, nosotros te queremos agradecer muchísimo, nos has ayudado por lo menos a distinguir estas cuestiones y esto último que nos decías, bueno, a estar atentos cuando esa preocupación, ¿no? De la cual uno, por supuesto, una preocupación uno se tiene que ocupar, a veces no puede, pero ve este tipo de síntomas, los ponemos así, Tal cual. Los ponemos como Tal síntomas. Tal cual. Bien. Perfecto. No, la verdad que para mí es un placer poder estar dando, aunque sea pequeñas pautas o pequeños consejos y nada, esto agradecerles a ustedes y decirle a la gente en general que es muy importante ocuparse de conocerse a uno para después poder lograr tener nuevas herramientas. Ahí está, nos quedamos con esa última reflexión que nos encantó, Claudia. Muchísimas gracias y disculpas por el error del nombre al inicio. No hay ningún problema, no te preocupes. Y saludos a Eugenia, ¿no? Ya que trabajan juntas. Exactamente. Ahí está. Gracias, que tengas buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias igualmente a ustedes. Gracias. Adiós. Claudia Cámara es psicóloga social, bueno, pasó aquí por Informadísimas hablando de este tema, ¿no? De muchas veces cómo puede ser un detonante esta relación, ¿no? Que tenemos con el dinero, atentos a, bueno, lo que estamos, sobre todo los argentinos, acostumbrados a vivir, estas crisis, ¿no? En las que no sabemos qué va a pasar mañana, porque ni siquiera uno puede estar como programando de acá, ¿no? A 15 días, a un mes, y cuando también tenés que, a raíz de los problemas económicos, redistribuir las prioridades en tu vida. Así que bueno, nos dejó allí también algunos tips como para entender que si estamos ante falta de sueño, ante bueno, una persona que nos habla y no estamos atentos, ¿no? A lo que nos dice, o bueno, nos genera algún otro tipo de cambio en el estado de ánimo, ahí ya sería indicado hacer alguna consulta con un profesional.